Ahí está. Todo esto quedó en extraprocesal, como se dice. Bueno, arrancamos con medio ambiente. La idea del concepto de medio ambiente a veces suena muy estructurado lo que es el derecho, planteando los antecedentes históricos, los conceptos primigenios originarios y la evolución del concepto. Quizás suene un cliché, pero es como generalmente también se desarrolla la asignatura o la materia de derecho ambiental, ¿no? Eh, si nosotros queremos hacer una mención a los antecedentes históricos del medio ambiente, nos tenemos que remontar hasta antes de la edad antigua o el naturalismo. Desde la época del naturalismo, los filósofos estoicos, los presocráticos, este, ni hablar de la filosofía de la antigüedad, ¿no? Los filósofos clásicos de la antigüedad, del siglo de oro, con Aristóteles, Sócrates y Platón, planteaban y hacían mención a las cuestiones de derecho ambiental. Ya desde esa época nosotros estamos planteando cuestiones de defensa a la naturaleza, si se quiere. Ahora, en la evolución histórica del concepto nosotros podemos hacer un pantallazo muy rápido, digamos, y venir a los últimos siglos en los cuales el derecho ambiental ha tenido más desarrollo en cuanto, si se quiere, su aplicación o su ámbito de aplicación. Podemos concebir dos nociones o dos preconceptos de lo que es derecho ambiental. El primer preconcepto, que ya hoy en día está superado y olvidado, es el que entendía que el medio ambiente era un conjunto de elementos naturales. ¿Esto qué significa? ¿O qué significaba? Que básicamente el derecho ambiental estaba unido o estaba inevitablemente relacionado exclusivamente, de forma exclusiva, con la naturaleza. O sea, que cuando nosotros hablábamos del derecho ambiental hablábamos de la protección a la naturaleza. Por naturaleza hablábamos de recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales, bueno, todos conocen el ABC de los recursos naturales, aire, tierra y agua y sus derivados, ¿no? Pero claro, si se quiere, concepto se queda muy corto y en el derecho civil y el derecho moderno te plantean que la noción del derecho ambiental ha evolucionado muy rápido, ¿no? Pretender que la defensa de la naturaleza es considerar la defensa del medio ambiente pura y exclusivamente es quedarse no cortos, sino, si se quiere, en una etapa originaria, ¿no? Hoy en día se entiende que el derecho ambiental no solamente trata de la protección a recursos naturales, sino también acerca de los recursos no naturales o denominados recursos artificiales. Es más, hasta antes de esta noción amplia de lo que es el concepto de medio ambiente, se entendía que el ser humano, ¿cuál era el rol del ser humano en esta protección? En un primer momento se entendía que estaba ajeno a la protección, ¿no? Sino que en realidad el ser humano estaba en la cúspide de la pirámide evolutiva y con ello estaba exento de, de la obligación de protección ambiental y de las consecuencias por la falta de protección ambiental. Hoy en día esto es inevitable. Es inevitable relacionar el daño, por ejemplo, a la salud, y aquí ya relacionamos derecho a la salud, derecho ambiental y filosofía. Es impensable hoy, repito, conmensurar un daño a la salud o dejar de lado un daño a la salud mediando daño a la salud del ser humano, obviamente, estamos hablando, mediando contaminación ambiental. Hoy en día la contaminación ambiental está directamente o íntimamente relacionada al derecho a la salud. ¿Y esto qué quiere decir, digamos, dicho de otras palabras o de otra forma? Que el ser humano participa en un rol muy activo en cuanto a la transformación del ambiente. Esto es una realidad. Y que de las acciones que el ser humano realice en torno a proteger o no el medio ambiente, se puede generar o derivar el denominado daño al medio ambiente. ¿Y esto qué genera en el ser humano? El ser humano no está ajeno a el ambiente en el cual se desenvuelve.
no estamos ajenos y convivimos hoy en día con las especies que habitan este planeta como recursos naturales o no naturales, e interactuamos muchas veces con ellos, ¿no? Y de esta manera se interpreta que hoy en día el derecho ambiental va más allá de la protección exclusivamente a la naturaleza, sino también se hace extensible a la protección al ser humano. Y la protección al ser humano desde una función activa. ¿Qué queremos decir con una función activa? Que el ser humano tiene la obligación de protegerse a sí mismo, pero también proteger a la naturaleza o al ambiente que lo rodea. Hoy en día, esa posición, si se quiere, de centralidad que se tenía en la filosofía antigua en cuanto al ser humano, ¿no? Nosotros tenemos en la evolución histórica de la filosofía el naturalismo, lo que ponía por sobre todo el derecho natural, más allá o por encima, si quiere, del ser humano. Luego la filosofía materialista de Aristóteles, que pone al ser humano como el hacedor, y desde allí empiezan los existencialistas, con toda su filosofía, los racionalistas y demás, pero siempre hablando del hombre y la mujer, estamos hablando del ser humano, ¿no? Obviamente. Pero siempre teniendo en cuenta al ser humano con la centralidad que tenía, ¿no? Esta centralidad pasa a ser periferia con el concepto de derecho ambiental, porque si bien el ser humano es aquel con capacidad para poder transformar el ambiente o el entorno que lo rodea, es periferia porque no se pone al ser humano como el ombligo de este planeta, ¿no? Sino que se lo pone como un ser más que lo habita. Esta es obviamente la concepción que trae el derecho ambiental, ¿no? Otros pueden negar esto, cada uno de ustedes podrá tener su opinión o su posición, podrán plantear que sin el ser humano la naturaleza no es nada, estarán en su derecho de plantearlo y lo deberán argumentar. La postura del derecho ambiental moderno plantea el carácter periférico del ser humano. O sea, que el ser humano está inmerso dentro del ambiente como un actor más, ¿no? Como si fuera en una película, ¿no? Un actor más de reparto, no es el actor principal. Quizás cuando se habla del al que va de reparto, como a veces se dice en los premios Oscar o en los premios Martín Fierro, el secundario, si se quiere, hoy en día es la diversidad de las especies. Si nosotros lo tenemos que llevar a una película, los actores de reparto son las diversas especies. Dentro de las diversas especies está incluido el ser humano. Entonces, lo que se plantea es sacarlo al ser humano de ese pedestal de superioridad por esa racionalidad, ¿no? Y ponerlo en pie de igualdad con las demás especies, para rápidamente sacudir este concepto de periferia y ponerlo nuevamente en un, si se quiere, lugar de privilegio barra responsabilidad por ser la especie dominante en el planeta en cuanto a la capacidad para hacer a su voluntad lo que con los recursos naturales quiere hacer. ¿Por qué? Si bien por un lado se lo saca de la centralidad que tenía la filosofía materialista o clásica y se lo pasa a la periferia para convivir con las demás especies, no es, no por ello, si se quiere, no se entiende cierto que la centralidad del ser humano en la capacidad por el raciocinio y por la evolución que tiene como especie dominante en el planeta, de poder transformar la naturaleza a su gusto y placer, es algo que está comprobado. Desde que el ser humano inventa el fuego, y entonces para poder avivar este fuego utiliza recursos naturales, hasta lo que hoy en día, ¿no? Pasando por las distintas revoluciones económicas, la industrial, la revolución tecnológica, la revolución del posmodernismo, ¿no? La que hoy en día nosotros tenemos con el derecho a la salud, ¿no? La centralidad del ser humano vuelve a tomar énfasis, pero desde otro
lugar desde el lado de la solidaridad y desde el lado de la responsabilidad. Palabras que a ustedes les parecen muy modernas y muy a moda y a tendencia de lo que hoy en día se está hablando. ¿De qué hablamos por ejemplo, la pandemia mundial si no es de solidaridad y responsabilidad? Hoy en día estamos hablando de solidaridad y responsabilidad. Pasamos del aislamiento al distanciamiento, pero con responsabilidad, ¿no? Entonces, esa característica que viene sumada al derecho ambiental es la que trae el nuevo concepto, el concepto moderno de lo que es el medio ambiente. El medio ambiente es un conjunto de elementos, naturales o artificiales, dentro de los cuales el ser humano cumple un rol importante, no central a los efectos de la convivencia con las otras especies, pero sí central con respecto a la capacidad de modificar el ambiente y de convivir con él. Y básicamente es este conjunto de elementos, ¿no?, incluido el ser humano, que rodean y condicionan por las acciones de cada uno la supervivencia de las diversas especies, ¿no? De este concepto de derecho ambiental podemos hablar mucho, largo y tendido. De hecho, las clases sobre derecho ambiental que nosotros planteábamos para los cuatrimestres en los cuales se realizaban varias clases sobre un mismo tema eran 2 o 3. Pero lo que les tiene que quedar en claro, para ir sintetizando, es básicamente la evolución histórica del concepto, desde la centralidad del ser humano, pasando por su periferia, y hoy en día con un criterio nuevo, un criterio moderno de lo que es la centralidad, basado en la solidaridad y la responsabilidad. Esto es importantísimo, ¿no? Eso resume lo que es hoy en día el derecho ambiental y su relación íntima con el derecho a la salud, eso ni hablar. Que ustedes vean desde qué punto estuvimos relacionando la filosofía con el derecho ambiental. Eso es algo interesante para poder plantear. Cuando a mí me plantean que la filosofía ha muerto, que la filosofía no sirve de nada, la verdad que la primera reacción que tengo para mis adentros es reírme, obviamente, porque si la filosofía no existiera, esta capacidad de poder asombrarnos, preguntar, repreguntar y cuestionarnos no existiría. Entonces, no seríamos seres humanos. Entonces, sin la filosofía no seríamos seres humanos. Sin la filosofía no podríamos analizar las acciones y la racionalidad de las mismas, o irracionalidad. En el derecho ambiental se ve cuando se toman acciones irracionales cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? En el derecho a la salud ya lo vimos, lo estamos viviendo en carne propia hoy en día, ¿no? Bueno, entonces en este caso, este es el concepto que yo quiero que a ustedes les quede sobre el derecho ambiental. En la evolución histórica del último siglo, del siglo XX, el siglo pasado, podemos encontrar distintos tipos de instrumentos que en principio fueron tratados internacionales, luego fueron conferencias internacionales, para luego tratar de hacer llegar el derecho ambiental a lo que es la legislación local, ¿no? Fue todo un tránsito. Muchas veces el derecho ambiental ha atravesado estos tratados internacionales, siempre igual siguiendo sus preceptos, y muchas veces ha legislado antes en materia local que internacional, pero el camino que ha hecho el derecho ambiental para darle importancia al mismo y para que los estados tomen conciencia y noción de lo que es el derecho ambiental y la necesidad de su protección, fue de arriba hacia abajo. El caminito fue de el derecho internacional al derecho nacional. Repito, independientemente de que en el derecho nacional surgió y luego se fue, en el derecho de cada una de las naciones surgió, por eso quiero decir esto, y luego se fue llevando hacia el derecho internacional. Pero la capacidad de respuesta de los estados es mucho más interesante y mucho más importante si se trata desde el punto de vista internacional primero y luego se baja al derecho nacional. En el ámbito internacional tenemos diferentes conferencias o organizaciones, ¿no?, de reuniones internacionales. La conferencia de Estocolmo del año 1972 fue importante, en la cual se estableció este nuevo concepto de derecho ambiental, que yo les estaba comentando, esa centralidad que pasa a periferia, pero con responsabilidad y solidaridad.
Luego hubo varias otras conferencias, pero una de las más importantes fue la conferencia de Río del año 1992 sobre ambiente y desarrollo sostenible. Acá esto fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque se introdujo el concepto de desarrollo sostenible. Porque una cosa es proteger el derecho ambiental en las generaciones presentes y otra es proteger el derecho ambiental hacia futuro. El derecho ambiental tiene una característica esencial que lo diferencia de muchos otros derechos, o muchas otras ramas del derecho, mejor dicho. Legisla hacia adelante, porque legisla para proteger los derechos de las personas por nacer. Y aún las personas que aún ni siquiera están concebidas dentro de el ámbito normativo nacional, como el Código Civil y Comercial de la Nación pueda llegar a establecer, ¿no? Entonces, no solamente las personas por nacer, sino habla de las generaciones futuras, habla del desarrollo sostenido en el tiempo de las generaciones futuras. Esto, desarrollo sostenible, que parecen dos palabras aisladas y que no tienen más significado que eso, fue un antes y un después en el derecho ambiental. ¿Por qué? Por un lado, parte de la base de concebir al derecho ambiental como una acción que tiene por objeto la protección al ambiente, pero no a toda costa. Esto ténganlo en cuenta, porque estamos hablando de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, evidentemente a mí se me vienen a la mente los conceptos económicos, se me vienen a la mente los conceptos de producción, se me vienen a la mente conceptos que muchas veces, con el derecho ambiental primigenio u originario, podían generar un daño al ambiente. Imagínense ustedes, hoy en día ya tenemos acuerdos de producción limpia, formas de producir sin contaminar, que muchos tomarán y muchos otros estados y empresas dentro de los estados tomen o no, pero el derecho ambiental no se pone del lado de, no legisla en materia de ecologismo, ¿no? Esta es una de las grandes diferencias que plantea el derecho ambiental moderno. ¿Por qué hablo de ecologismo? Hablo de ecologismo y hablo de ecología, porque son palabras que parecen lo mismo, pero que son totalmente distintas. Por un lado está la ecología, concepto relacionado con el medio ambiente. ¿La ecología qué es? Es la ciencia o disciplina que estudia el derecho ambiental. ¿A través de qué? Del equilibrio ambiental. Por eso estamos hablando de desarrollo. Estamos hablando de desarrollo porque estamos hablando de propender a la actividad económica, industrial, para satisfacer las necesidades de las poblaciones, pero con un equilibrio. La ecología es la ciencia o disciplina que estudia el equilibrio ambiental. ¿El ecologismo qué es? El ecologismo es un movimiento militante. Sociológicamente es una ciencia social, es un fenómeno social. Y como fenómeno social está ajeno muchas veces a criterios científicos o a criterios de equilibrio o a criterios de estudio. Con esto no quiero desmerecer la actividad de los que realizan como actividad militante el ecologismo. Estamos hablando básicamente de organizaciones sin fines de lucro que tengan por objeto la defensa del medio ambiente y demás. Pero todas estas organizaciones que pueden tomar distintos tipos de formas asociativas, pero que tienen por objeto la defensa del medio ambiente, en el fondo, no tienen la obligación, eso es lo que se tiene que comprender bien, no tienen la obligación de propender al estudio del equilibrio ambiental, sino que tienen la obligación de la defensa del medio ambiente, pura y exclusivamente. Como no tienen la obligación del estudio de la ciencia ambiental y del equilibrio ambiental, se pueden dar las licencias del caso para poder muchas veces tender a proteger por fuera de lo que establece la ciencia ambiental al derecho ambiental. Y así entonces es como muchas veces vemos movimientos abolicionistas en los extremos de estos movimientos militantes sobre el derecho ambiental que tienen por objeto la eliminación de todo tipo de actividad que pueda producir alguna contaminación. Bueno, evidentemente en este caso estamos frente a uno de los extremos de la doctrina social del ecologismo, ¿no? Pero no es ecología. Ecología es la ciencia que lo estudia, establece criterios de investigación, establece criterios de intervención, y el ecologismo tiene más una faz
de terreno, un trabajo de campo, un trabajo ajeno, si se quiere, a la objetividad, es más subjetivo. Entonces muchas veces se puede dar esa licencia, que no está bien ni mal, estamos hablando de que son dos cosas distintas. Entonces se puede dar esta licencia de poder avanzar en cuanto a su estudio un poco más apasionado. La ecología busca un estudio desapasionado del derecho ambiental. El ecologismo busca un estudio mucho más apasionado y más subjetivo. Los dos, en conjunto, si se quiere, forman parte de lo que es la ciencia ambiental. Uno no podría sobrevivir sin el otro, obviamente. Si tenemos exclusivamente uno, el otro, si no existiera, tampoco podría desarrollarse un concepto de ciencia ambiental. Ahora, si se quiere, hay otros conceptos relacionados con el derecho ambiental que son también interesantes de plantear. Por ejemplo, el concepto de educación ambiental. El concepto de educación ambiental vino de la mano de la reforma de la Constitución en la República Argentina. El concepto de educación ambiental obligatoria, obviamente, a impartir en instituciones educativas o a través de campañas masivas en los medios de comunicación es un derecho constitucional y una obligación también, tenganlo en cuenta de esa manera, ¿no? El derecho a la información ambiental a través de la educación es un derecho humano inalienable que tienen todos los seres humanos por el hecho de ser humano. Esto es importante de entenderlo. Conjuntamente con el concepto de derecho ambiental tenemos la otra cara de la misma moneda, que es la contaminación ambiental. Cuando hablamos de contaminación ambiental, tenemos dos clases grandes de contaminación: la contaminación ambiental natural y la contaminación ambiental artificial. La contaminación ambiental natural es aquella que propende a el daño ambiental a los recursos naturales. Es la que nosotros más conocemos, es el daño a los recursos naturales, que lo podemos ver en el día a día, ¿no? Aire, tierra y agua contaminados es lo más fácil de poder reconocer como contaminación ambiental. Pero luego tenemos los recursos no naturales o recursos artificiales, que son muchas veces denominados también recursos culturales o medio ambiente cultural. Se entiende que se puede afectar el medio ambiente, se puede generar un daño al medio ambiente cuando se genera un daño al acervo cultural o al patrimonio cultural de una determinada sociedad o de un determinado grupo social. En este caso, por ejemplo, a mí se me viene a la mente el daño a bienes, ya estamos hablando en este caso no de bienes en el sentido estricto de los recursos naturales, sino bienes artificiales, ¿no? El daño a los bienes que son muchas veces propiedad de los estados, provincial, nacional o municipal, afectación a sus fachadas, afectación a monumentos históricos, ¿no? Lugares protegidos ambientalmente. No es solamente el recurso natural. Cuando hablamos de contaminación del recurso cultural o de afectación al recurso cultural, va más allá del recurso natural pura y exclusivamente. Este es el caso en concreto de distintos tipos de legislaciones que abogan por la protección al derecho ambiental cultural. Por un lado tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, la ordenanza 10.075, que es básicamente la que establece los bienes declarados de interés patrimonial. Es una ordenanza que tiene por objeto la protección de todos los bienes declarados de interés, ambiental, ¿no? O de interés cultural. Profe. Sí, acá Ulises Vila Sánchez me está comentando en el chat, cuando hablamos de derecho ambiental y el daño al ambiente cultural, evidentemente la protección de monumentos históricos que están declarados de interés patrimonial, todo lo que es referente a los bienes del Estado referidos al patrimonio cultural o arquitectónico,
Se ve muy fácil y muy sencillo esto en grafitis o en pintadas, pero muchas veces no es solamente eso, ¿no? La vandalización va más allá de eso. Muchas veces no es afectándolo con una pintada, sino desmereciéndolo o ridiculizándolo, ¿no? En este caso, esto también hace al acervo cultural, ¿no? Y cuando se habla de acervo cultural, se habla del acervo cultural tanto de las mayorías como de las minorías. El derecho ambiental protege a todo el ambiente, de las minorías y de las mayorías. Eso también ténganlo en cuenta. Sí, alguien me estaba... Adam, Yo tengo una sí, duda te con escucho. respecto a los bienes artificiales, a los bienes culturales. ¿Son solamente a las cosas o también a los bienes inmateriales? Por ejemplo, si, no sé, si yo hago un insulto a la bandera de la comunidad indígena, por ejemplo, no sé, por decir algo. ¿Eso también es un daño ambiental en el ámbito cultural? Puede ser considerado. Luego la prueba, o sea, puede ser considerado, está dentro de las posibilidades el considerar un daño al medio ambiente no natural, una afectación a una creencia o una opinión descalificadora hacia una creencia o una minoría o a una opinión cultural de una determinada sociedad. Sí, obviamente. Todo esto, obviamente, lo estamos planteando desde el ámbito de lo escrito y de lo formal. Luego en lo material muchas veces dista en cuanto luego cómo se materializa esto, ¿no? Porque ustedes dicen, sí, se afectó el ambiente, y cómo se repara, cómo se prueba, bueno, eso es todo eso es otra historia, pero que primero, obviamente, para poder considerar el daño ambiental como tal, tiene que haber una legislación que lo determine, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos considerarlo, tendríamos que fundamentarlo muy concretamente y también utilizar medidas de prueba idóneas que soporten nuestra pretensión, ¿no? Pero sí, es una posibilidad, evidentemente. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, seguimos. Eh, también, dentro de lo que es el medio ambiente no natural y su afectación, tenemos o hallamos, por ejemplo, a lo que es la polución, pero no polución natural, porque cuando hablamos de polución estamos hablando muchas veces de los gases de efecto invernadero, de básicamente toda la actividad contaminante que tiene consecuencia, por ejemplo, en la lluvia ácida y demás. Esto es básicamente una consecuencia a la afectación del medio ambiente natural, pero muchas veces las consecuencias son por afectar el medio ambiente no natural, o sea, cultural o artificial. En estos casos, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la polución en el ámbito visual o la polución en el ámbito auditivo. Estas dos son muy importantes y también forman parte del derecho ambiental, porque el derecho ambiental es básicamente, ni más ni menos, que el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, muchas veces esto puede ser afectado por elementos extraños a un recurso natural. Aquí podríamos decir que, por ejemplo, la contaminación sonora, ¿no? A través, por ejemplo, de los decibelímetros, ¿no? Que es la forma entonces de conmensurar un daño sonoro, ¿no? Es una posibilidad clara y concreta de daño ambiental. La contaminación visual o polución visual es otra de las típicas consideradas contaminación no natural o con forma de polución. ¿En qué lugares la podemos encontrar? Bueno, por ejemplo, en la cartelería o la señalética por fuera de lo que es la reglamentaria o de seguridad, en una ruta, por ejemplo, o la polución visual, amén luego del daño a la salud que pueda generarse directamente por emisión de ondas de todo el sistema de antenas y de cables que no están soterrados, pese a existir leyes nacionales, provinciales y hasta ordenanzas municipales que establecen la obligatoriedad del soterramiento de cables, ¿no? Todo esto va generando entonces una robustez del concepto
de derecho ambiental. No es solamente arrojar un papel a la calle o un derrame de petróleo en el Golfo de México, ¿no? O Chernobyl, ¿no? Esos son los desastres ambientales más burdos o brutos que se pueden establecer, pero allí no se quedó el medio ambiente. Ha evolucionado hasta tal punto de comprender. En la ciudad de Mar del Plata tuvimos ordenanzas como el Código de Publicidad, que es una ordenanza, que estableció la limitación de publicidad vertical en comercios, y uno de los fundamentos de esta ordenanza fue tratar de disminuir la polución visual. De hecho, es que hoy en día las marquesinas famosas de la ciudad de Mar del Plata, que durante tantas décadas existieron, fueron desmantelándose con el transcurso de los años, ¿no? La noción entonces de derecho ambiental es compleja, no es algo sencillo, ni su conmensura, ni su, digamos, determinación, ni su prueba, pero va en crecimiento, digamos, ¿no? Esta noción. En la Constitución Nacional nosotros podemos encontrar que el derecho ambiental hasta la reforma de la Constitución del año 94 no existía. No existía como norma escrita, ¿no? Pero ¿qué era lo que sucedía? ¿Se aplicaba normas de protección al derecho ambiental? ¿No se aplicaban? Bueno, esto va concatenado con dos temas. Por un lado, básicamente la concepción de lo que ustedes vieron en derecho constitucional, que es básicamente las facultades reservadas y las facultades delegadas, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, haciendo un poquito de historia, en el año 1853 se sanciona la Constitución Nacional. Pero claro, antes de concebir al Estado Nacional, existían estados provinciales, si se quiere, confederaciones o grupos asociados de sectores geográficos. En este caso, entonces, lo que hizo posible la noción o la concepción de un Estado unificado, un Estado nacional, es básicamente cesiones o concesiones de las provincias hacia la nación. Estas son las denominadas facultades delegadas, que son facultades legislativas, muchas veces, facultades de organización, tantas otras, que delegan las provincias preexistentes para que la nación se forme, para que la nación regule, para que la nación controle, ¿no? Así es el caso entonces de las facultades reservadas y delegadas. Hecho este resumen, ustedes me dirán, ¿y el derecho ambiental dónde está en esto? Bueno, el derecho ambiental es considerada no una facultad delegada, perdón, sino una facultad reservada. ¿La facultad reservada qué es? Bueno, es la otra cara de la moneda. Básicamente, las facultades o derechos que se reservaron las provincias al momento de reconocer en otro, el Estado Nacional, la supremacía constitucional, si se quiere, ¿no? Entonces, el derecho ambiental es una facultad reservada en principio a las provincias, o sea que las provincias pueden legislar y normar en materia de derecho ambiental. ¿Con esto qué queremos decir? Con esto queremos decir que, si bien la Constitución Nacional estableció en el artículo 41 el derecho ambiental, no es que antes de la reforma del año 1994 vivíamos en la época de piedra y que el derecho ambiental no se aplicaba. Si se quiere, la Constitución Nacional lo que quiso hacer es poner blanco sobre negro con el artículo 41, estableciendo una norma de orden público, estableciendo una norma de orden nacional para la cual las provincias pudieran ordenarse y organizarse en base a esta constitución, ¿no? Si bien, básicamente, esta es una facultad reservada, no delegada de las provincias fueron organizándose y organizando sus legislaciones en base a la Constitución Nacional, ¿no? Como un ente ordenador, ¿no? Es hoy en día algo muy importante y esencial que las constituciones provinciales no pueden contradecir lo que diga la Constitución Nacional en lo que en la materia regula, ¿no? Entonces, si se quiere, fue una suerte de delegación de facultades,
¿no? Lo que hicieron las provincias cuando reformaron la Constitución, la Convención Constituyente, y otorgó la posibilidad de que la Constitución Nacional regulare algo y de allí se ordenara todo hacia abajo. Hoy en día existe la congruencia legal. La congruencia legal apunta hacia que las normas que se dicten en el ámbito de derecho ambiental no pueden contradecir, sean ordenanzas, yendo de abajo para arriba, ¿no? Sean ordenanzas, decretos del intendente, leyes o decretos provinciales, con leyes nacionales y con la Constitución Nacional. No se pueden contradecir. No pueden contradecir principios. No puede existir una norma en el ámbito provincial que permita la deforestación cuando tenemos una ley de bosques nativos. No puede haber una ley provincial o una constitución provincial que permita la contaminación ambiental sin ningún tipo de límite cuando tenemos los principios generales del ambiente en la Ley General del Ambiente, que es la que regula o la que traduce, si quiere, la interpretación de lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, con esto queremos decir que la Constitución Nacional fue muy importante y la reforma del año 94 fue muy importante. Muchas cosas, ¿no? Salimos del ostracismo de la última reforma constitucional para establecer una reforma a una constitución que ya estaba vetusta. Hoy en día se puede discutir acerca o no de una reforma constitucional, pero nadie pondría en tela de juicio una reforma tendiendo a eliminar el artículo 41 de la Constitución Nacional. Esto es algo que es un logro del cual tenemos que estar orgullosos y que a partir de allí se debe construir, ¿no? Bueno, el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿qué es lo que trae? Bueno, el artículo 41 trae desestructurado en varias frases, varias postulados, que cada uno de ellos significa algo. El artículo 41 empieza o reza el derecho, o garantiza el derecho de todos los habitantes que estén en el suelo argentino. Entonces, en este caso ya la Constitución Nacional nos está planteando de que el derecho ambiental trasciende fronteras en cuanto a nacionalidad. Porque si bien nosotros podemos ser de nacionalidad argentina o no, estamos alcanzados por estar dentro del territorio nacional por los efectos de la ley, por los efectos de la ley máxima que es la Constitución Nacional. Entonces, parte de la base de la existencia del derecho en todos los habitantes del suelo argentino. ¿Cómo lo caracteriza al derecho al medio ambiente? Bueno, establece el derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Acá ya tenemos dos elementos muy importantes. Por un lado, la sanidad, relacionado básicamente con el derecho a la salud, ¿no? Y las consecuencias que esto genera en el ser humano, lo que nosotros decíamos, ¿no? Esa centralidad que pasa a ser periferia, pero centralidad por la responsabilidad también. El derecho de todo ser humano al medio ambiente sano y equilibrado. Cuando habla de equilibrado, es otro de los elementos importantes, que nosotros ya lo planteamos, la ecología, el equilibrio ambiental. Está hablando de equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas del ser humano. El ser humano utilizando la naturaleza para transformarla y en su afán de transformar la naturaleza existe un equilibrio entre la acción que realiza y el resultado que logra, ¿no? Esto apunta, si se quiere, a lo que muchos hablan de la noción del equilibrio y desequilibrio ambiental. El equilibrio ambiental habla de proporcionalidad de acciones, evidentemente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de equilibrio ambiental, no estamos hablando de ausencia de contaminación, sino que estamos permitiendo, porque en realidad nadie lo quiere decir, pero el texto tácito de la ley permite realizar actividades que contaminen, pero que exista un equilibrio entre la actividad que contamina y el medio ambiente que se ve dañado, ¿no? ¿El equilibrio cuál es? El equilibrio es el desarrollo sostenible, ¿no? Esa es la conclusión a la cual llega el artículo 41, cuando habla básicamente de la diversidad de las especies y habla del desarrollo sostenible. Otra de las partes del artículo 41 habla de que, bueno, el medio ambiente se debe proteger, básicamente medio ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y la diversidad de las especies. Acá, evidentemente, nos trae a colación lo que nosotros decíamos, ¿no? Equilibrando al ser humano
o la diversidad de las especies, es una especie más. Entonces, todas deben ser protegidas de la misma manera. Dos cosas más que plantea el artículo 41 que vale la pena mencionar son, por un lado, los residuos peligrosos y por el otro lado, la educación ambiental. Bueno, la educación ambiental, que nosotros ya la planteamos, es un derecho constitucional y obligación del Estado impartirla a partir del artículo 41 de la Constitución, reforma el 94, y los residuos peligrosos y radiactivos. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando, antes de la reforma del año 94, muchos estados, de los denominados desarrollados, hoy en día podríamos citar a Estados Unidos, Rusia y China, que son los principales contaminadores, China, Estados Unidos y Rusia en ese orden, lo que hacían, y muchos otros estados europeos también, era pagar para contaminar, el pagador contaminador. ¿Esto cómo se lograba materializar en el ámbito del derecho de los estados? Bueno, esto se hacía de tal manera, nos usaban como basureros, claramente. Aquellos que no tenían legislación clara y contundente con la protección del derecho ambiental nos usaban como basureros. Entonces, el artículo 41 de la Constitución trajo entonces la prohibición de la erradicación de residuos que sean potencialmente peligrosos o radiactivos, para que la basura nuclear no venga de ser depositada en la República Argentina, para que la basura peligrosa o los residuos peligrosos también tengan un tratamiento especial, ¿no? Nosotros tenemos senda legislación en la materia, la forma en la cual se deben disponer los residuos patógenos, los residuos patológicos, ¿no? Profe, perdón. No es la Como, misma en la que se deben disponer, ya estamos, no es la misma en la que se deben disponer los residuos ordinarios, hay una forma y clasificación de residuos, ¿no? Esto se traduce a lo que es el derecho municipal, pero de ahí para arriba, evidentemente la protección es completa. Sí, Carla. como la ley 24051, que habla de los residuos peligrosos, generación, manipulación, transporte, tratamientos y normas. Esa es una de las legislaciones que hacen al tratamiento de residuos peligrosos, que controlan en sí a lo que es residuos peligrosos. Exactamente, exactamente. De la derivación de la Constitución Nacional luego se van dictando determinadas normas. Una es ese ejemplo, otra es básicamente la Ley General del Ambiente. Sí. Ley, si se quiere, de avanzada en la República Argentina, que es la Ley 25.675, sancionada en el año 2002. De allí también Ley de Bosques Nativos en el año 2006 y demás legislación que establece la reglamentación de lo que es básicamente la Constitución Nacional, ¿no? Obviamente, cuando nosotros planteamos una declaración, como es básicamente la prohibición, la erradicación, luego las leyes que reglamentan el ejercicio, obviamente, artículo 28 de la Constitución, van a regular el alcance de esa prohibición, si es absoluta, si es relativa, ¿no? Evidentemente, lo que vos estás planteando y es muy claro es la reglamentación de esa prohibición. ¿Es absoluta? No. ¿De qué manera se debe reglamentar? Bueno, con límites y control. Así con todo, obviamente, ¿no? La norma magna o la primer norma establece principios generales, tampoco puede estar reglamentando todos y cada uno de los supuestos. Se ha metido en algunas cosas igual la Constitución que no debió haberse metido en otros temas, por ejemplo, el derecho de los usuarios y consumidores, pero que hoy en día les diría que con el diario del lunes lo hizo bien, porque establece el derecho de los usuarios y consumidores, que es una ley, que es la ley de defensa del consumidor, pero que hoy en día está tomando ribetes insospechados, quizás sospechados para la voluntad del legislador cuando estableció la Convención Constituyente, y estableciendo que el derecho de los usuarios y consumidores llega hasta lugares que nosotros no pensábamos que podía llegar, ¿no? Porque cuando hablábamos de relación de consumo, hablábamos de consumidor o usuario y el prestador del servicio, y quedaba ahí. Y hoy en día se concibe hasta el Estado como un prestador de servicio, y hoy en día se puede concebir hasta una relación de consumo en el derecho a la salud pública. Entonces, imagínense hasta dónde hoy en día puede llegar la noción
de lo que es el derecho de los usuarios y consumidores. Así que yo les diría que con el diario del lunes está bien regulado y está bien inmerso dentro de lo que es la Constitución, un derecho de incidencia colectiva como el derecho de los usuarios y consumidores, pero yo ya les diría con una característica de orden público importante. No por estar en la Constitución, sino ya por haberse ganado el espacio, ¿no? Pero bueno, evidentemente la norma, el artículo 41, es un puntapié. Vale la pena también aclarar que existen voluntades o intenciones que no se ven en un primer momento, pero que luego con la lectura fina o la sintonía fina, si se quiere, de lo que es la evolución de la creación o sanción de leyes que protegen la regulación ambiental, nos hemos quedado bastante en el tiempo. ¿Por qué digo esto? En el año 94 se sanciona la Constitución Nacional. Pasaron 8 años, escucharon bien, 8 años, hasta el año 2002, para que nosotros, imagínense, el 2002 fue ayer, todavía estamos hablando de la crisis del 2001, todavía estamos hablando de las Torres Gemelas, ¿no? El año 2002 fue ayer. Recién en el año 2002 se sanciona una ley que protege los presupuestos mínimos, o que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. Hasta ese momento nos teníamos que regir por la Constitución Nacional y por las leyes provinciales, diseminadas en cada una de las provincias a gusto y placer de cada uno de los gobernadores. Voy más allá. En el año 94 se reforma la Constitución y tuvimos que esperar 22 años. Si mal las cuentas no las hago bien a veces, pero bueno, 22 años, 2006, para que se sancionara una norma, ley que se sancionó, decreto reglamentario que demoró más del plazo estipulado por ley para dictarse, pero ley que se sancionó en el año 2006 recién para proteger las especies exóticas y exclusivas y las especies arbóreas o denominado ley de bosques nativos, ¿no? Que ustedes dirán, ¿la ley de bosques nativos de qué me sirve? Y bueno, es la que controla la deforestación. Se sanciona una ley en el año 2006, el decreto reglamentario debía ser sancionado de los 180 días, dentro de los 180 días de la sanción de la ley, y se tardó 2 años en sancionar su decreto reglamentario. Hasta ese momento, por un, si se quiere, defecto involuntario, si lo queremos determinar y hablando con bondad, si se quiere, un defecto involuntario, un defecto de la ley, un defecto legal, no se establecieron la reglamentación de los límites, de lo que se concebía como área protegida o no. Y por ende eso habilitaba la deforestación. Aún con una Constitución Nacional que protegía el derecho ambiental, nadie discutía que los recursos naturales y arbóreos fueran un recurso natural. Así todo se tardó 22 años en sancionar una ley de ambiente y cuando se sanciona mal. Y cuando se tiene que editar el decreto reglamentario se tarda 2 años, ¿no? Algo nos habla la ley de glaciares, ley de recursos de protección de la actividad minera. Algo nos está diciendo sociológicamente, políticamente, económicamente muchas veces, la República Argentina de cuál es el interés que le da a la protección del medio ambiente. Eso ténganlo en cuenta también, porque todo es muy lindo en el marco de la ley o de la norma, pero luego la norma se tiene que bajar a su aplicación. Y para bajar a su aplicación tiene que haber legislación nacional y provincial, y muchas veces no la hay o se demora mucho tiempo. Entonces, también muchas veces se habla de cuál es la voluntad del Estado real de poner fin a la contaminación ambiental o de controlar los efectos o mitigar los efectos de la contaminación, ¿no? Tenemos un fallo, ya ni recuerdo el año, pero fue por la década de los 90. El fallo de la cuenca La Matanza-Riachuelo. Fallo de la Corte Suprema de Justicia. Fallo, les diría, leading case, como se dice en Estados Unidos. Un fallo ejemplificador, el cual establece
la caída de la zona de limitación geográfica del daño ambiental, porque nosotros teníamos en consideración que el daño ambiental, hasta antes de este fallo, se zonificaba o estaba zonalizado. ¿Qué significa zonificado o zonalizado? Significa que cuando se afecta un recurso natural, se afecta en una determinada área geográfica y no se escapa de ella. Pero claro, la Corte Suprema con asidero y entendimiento planteó que en realidad el daño ambiental, cuando se produce sobre los recursos naturales, muchas veces los recursos naturales no discriminan áreas geográficas en un mapa, no discriminan un límite en una geografía de una provincia o de una municipalidad o de varias municipalidades. Entonces hizo caer este criterio de zonificación del daño ambiental hacia la idea de que en realidad el recurso natural, como está en movimiento, imagínense poder conmensurar un daño ambiental en el agua, en el curso de un río, que muchas veces atraviesa varias provincias. Bueno, fue un leading case condenando al Estado Nacional, al Estado Provincial, a la Provincia de Buenos Aires y a varios municipios de la Provincia de Buenos Aires a mitigar los efectos del daño ambiental que había producido la contaminación del riachuelo, ¿no? Hasta hoy en día estableció este fallo a grandes rasgos, estableció zonas de mitigación ambiental, respecto de las cuales allí no se debe autorizar ninguna construcción, ninguna realización de ninguna obra más que la de saneamiento. Tengan en cuenta que el riachuelo atraviesa muchos municipios de lo que se denomina el conurbano bonaerense y que desde la sentencia de la Corte Suprema de Justicia están obligados a sanear todos los márgenes ribereños, los márgenes del río, ¿no? A veces es difícil, con ese fallo, hasta hoy en día estamos tratando de cumplirlo, el Estado Nacional, y han pasado políticos, han pasado ministros de medio ambiente, han pasado presidentes, han pasado gobernadores, y todavía seguimos con el mismo tema. Pero claro, ustedes dirán, el daño ambiental se produce en un momento, pero luego para mitigarlo y para poder resolverlo o controlarlo, se requiere de mucho tiempo. Sí, se requiere de mucho tiempo, pero lo que muchas veces no se ve es voluntad, ¿no? Lo que muchas veces no se ve es cumplimiento de las demandas judiciales, muchas veces no se ve. Imagínense ustedes qué ejemplo podemos darle a un privado, de que cumpla con las dificultades y el Estado Nacional, independientemente del color que se trate, pasaron muchos políticos por ese sillón de Rivadavia. Si el Estado Nacional, si el Estado Provincial y si los municipios no cumplen con su labor, como representante de todos nosotros, imagínense una empresa privada, ¿cómo le podemos indilgar o imputar el cumplimiento de los efectos mitigadores del daño ambiental? Es muy difícil. Ya es una cuestión ética, ya va más allá y de función política, ética y moral, ¿no? Y muchas veces entonces esto va generando mella en el derecho ambiental que no tiene nada que ver, porque la ciencia ambiental está, los estudios están, luego hace falta la voluntad para poder cumplirlos, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos los principios del derecho ambiental. Los principios del derecho ambiental están en la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es la sancionada en el año 2002, muy importante, porque establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. Estos presupuestos mínimos de protección ambiental se rigen por distintos principios. Estos principios son válidos para la contaminación pública, privada, mixta y para todo tipo de contaminación, natural o artificial. Es una ley que establece criterios generales. ¿Cuáles son los principios que establece la Ley General del Ambiente? Bueno, entre otros, tenemos el principio de congruencia legal, que obliga o combina al Estado Nacional, provincias y municipios a dictar normas que estén todas en un principio de congruencia con los principios, la redundancia, o con las estipulaciones determinadas en la Constitución Nacional. O sea, que nadie se puede correr de esto y establecer otra cosa. Nosotros tenemos una ley de bosque nativo, no puede salir
gobernador a decir yo autorizo la tal indiscriminada porque no me importa nada. Bueno, eso no lo puede hacer, hay un principio de congruencia legal. Eso es inconstitucional. Bien. El segundo principio es el de integración política. Este es uno de los más difíciles de cumplir. Apunta al compromiso de los políticos, que es muy difícil de cumplir muchas veces, valga la redundancia, y apunta si quiere al sistema de colaboración que debe existir, interestadual, entre los municipios, las provincias y el Estado Nacional, ¿no? Muchas veces se ven miserias políticas de uno para otro, o tratar de tirarle el problema de uno para el otro. Por eso el fallo de la Cuenca de la Matanza de Riachuelo fue importante, porque estableció solidariamente la responsabilidad del Estado Nacional, del Estado Provincial y de varios municipios. Nadie pudo mirar para el otro lado, debieron hacerse responsables, porque lo son, de hecho. Entonces, en este caso, el principio de integración política es un llamado al diálogo político para que todos colaboren en un mismo fin, que es básicamente la protección del ambiente. El ambiente no discrimina partidos políticos, ni zonas geográficas, ni intendencias, ni provincias, ¿no? Entonces, el principio de integración política es importante. Luego hay dos principios que vienen de la mano, el principio de prevención y el precautorio. El principio de prevención, obviamente, como lo dice su nombre, apunta a prevenir el daño ambiental, ¿no? Campañas de prevención, estudios de impacto ambiental, análisis de impacto ambiental, bueno, todo lo que pueda realizar el Estado y los particulares para prevenir el daño ambiental. Todo lo que esté a mano se puede hacer y se debe hacer. El principio precautorio apunta a otra cosa. El principio precautorio apunta, si se quiere, a que el Estado Nacional, las provincias y los municipios o la FAS privada no puede, generalmente esto está apuntado, si se quiere, al Estado porque es el que controla, el que tiene el poder de policía ambiental, ¿no? El Estado no puede no investigar un daño ambiental o las carencias de presupuestos o por la carencia de una convicción seria y cierta de la existencia de un daño ambiental. No se puede eximir de investigación y no se puede eximir de responsabilidad tampoco por la no investigación o por no realizar los procedimientos adecuados para proteger al medio ambiente. Esta es una cláusula de responsabilidad, si se quiere, ¿no? Apunta, si se quiere, a que la carencia de presencia expresa de un daño ambiental no lo exime al Estado de no investigar, ¿no? Esto apunta, si se quiere, a lograr un compromiso del Estado de efectiva prevención. Porque si nosotros actuamos frente al daño ambiental, ya no estamos actuando con un principio de prevención, sino que estamos actuando atrás de la ola. Cuando la ola vino, el tsunami vino y dejó todo tierra arrasada y nosotros vamos a mitigar los efectos de esa tierra arrasada. El Estado debe anticiparse el daño y la carencia de elementos que le generen una convicción de que el daño ambiental existe o no existe no puede ser un óbice o un obstáculo para que el Estado investigue e intervenga. El principio de equidad intergeneracional va, si se quiere, de la mano con el principio de sustentabilidad, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Equidad intergeneracional es una palabra muy linda, pero apunta exclusivamente a lograr la equidad entre las distintas generaciones. La equidad se logra con el equilibrio ambiental, se logra con la protección al ambiente para las generaciones futuras. Y luego dos principios más, el de progresividad y el de responsabilidad. El principio de progresividad apunta a, obviamente, con el elemento de prevención, la progresividad tiene que apuntar a que el Estado debe progresivamente establecer los mecanismos tendientes hacia una mayor prevención en el daño ambiental. Esto se ve, si se quiere, desde el punto de vista progresivo con la sanción de normas, ¿no? Desde la Constitución Nacional hasta hoy en día, y la reforma del artículo 41 trajo distintas normas que protegen al medio ambiente y se ha ido progresivamente tratando de prevenir el daño ambiental, protegiendo más los recursos naturales o artificiales. Y luego el principio de responsabilidad. La responsabilidad apunta a responsabilidad por el daño ambiental. Acá ya no estamos hablando de prevención, sino una vez generado el daño, ¿cómo se responde? ¿No? Hay un tema con la responsabilidad. Hay un tema con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hasta antes de la última reforma al Código Penal en la República Argentina, la responsabilidad era pecuniaria. Era responsabilidad civil. No había responsabilidad penal por el daño ambiental. Hoy en día, con la reforma al Código Penal, se introdujo la noción del delito ambiental por el daño ambiental.
Luego la prueba de ello va a ser muy engorrosa, como todo tipo de prueba tendiente a lograr una convicción en el juzgador en relación a la existencia de un daño ambiental en el ámbito civil, ¿no? Pero se ha entendido que en el ámbito civil una condena de indemnización por producir un daño ambiental, tanto en el Estado como en el privado, puede no ser disuasoria, no puede disuader, no puede ser disuasiva de la actividad contaminante. No lo disuade. ¿Por qué? Porque paga para seguir contaminando. Es el principio del contaminador pagador, o el pagador contaminador. Paga para seguir contaminando. Entonces, lo que hoy en día se plantea como una evolución histórica del principio de responsabilidad es básicamente la aplicación de un daño pecuniario, la incorporación de los delitos ambientales, muy importante, y una obligación de hacer, que esto fue una de las cosas importantes del fallo de la cuenca de la Matanza-Riachuelo. Básicamente la obligación de hacer es tratar de devolver las cosas al estado anterior del daño ambiental. Esto es muy importante porque hasta antes de esto uno pagaba y seguía contaminando y no se mitigaban los efectos y no se trataba de retrotraer el efecto del daño ambiental. Bueno, la obligación de hacer es básicamente esa, la de retrotraer al máximo posible los efectos del daño ambiental. Y el fallo de la cuenca de la Matanza y Riachuelo fue uno de los principios fundamentales de esto. ¿Cómo se acciona? Y en estos últimos 5 minutos les doy un pantallazo de lo que es la acción judicial tendiente a proteger el daño ambiental. La acción judicial tendiente a proteger el daño ambiental tiene distintas... está bien, Ulises se retira de la clase, no hay problema, así pueden ingresar a la próxima. Ya en 5 minutos cerramos esta clase. La idea de la acción judicial que tiene por objeto la defensa del medio ambiente, podemos considerar dos tipos de acciones importantes. El reclamo judicial de cese y el reclamo judicial de reparación. Muchas veces van uno de la mano del otro. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el reclamo judicial, una vez producido el daño ambiental, es básicamente el de deslindar responsabilidades y establecer indemnizaciones u obligaciones de hacer. Esta es básicamente una acción, si se quiere, de reparación por el daño ambiental. Pero, en la mayor parte de los casos, o la técnica legislativa y judicial lo mandan, ¿no? Así lo establecen, la buena técnica judicial así lo establece, es que uno presente una acción teniendo por objeto básicamente la reparación por el daño ambiental, pero si la actividad que está teniendo por objeto la contaminación ambiental, ¿no? La actividad está contaminando y sigue contaminando aún iniciado el juicio, se introduce una medida precautoria dentro de lo que es básicamente el juicio ordinario, ¿no? Si nosotros podemos establecer, bueno, dentro de lo que es la sumarización de los procesos, con la justicia 2020, el daño ambiental puede ser un juicio sumario, el ordinario sumarizado, si se quiere. Este juicio tiene por objeto deslindar responsabilidades y establecer indemnizaciones por el daño ambiental, pero por el otro lado, tiene una medida cautelar dentro de ello, porque básicamente el reclamo judicial de cese es básicamente, o tiene por objeto básicamente el cese de la actividad que tiene por consecuencia el daño ambiental. ¿Cómo se hace esto? A través de la acción de amparo, o a través de una medida cautelar dentro de lo que es el proceso ordinario. Ustedes tienen la posibilidad de realizar una acción de amparo, que básicamente, pura y exclusivamente, es buscar esa medida, esa resolución del juez, y luego el amparo se resolverá en el fondo, pero con la resolución del juez uno tiene la posibilidad, una vez notificada, de que cese el daño ambiental y los incidentes por el incumplimiento de la medida, y por el otro lado la medida de juicio ordinario, ¿no? En el cual podemos introducir dentro del juicio ordinario una medida preliminar o cautelar, si reunimos los requisitos de toda medida cautelar, verosimilitud del derecho, peligro de la demora, con una caución juratoria podemos lograr que cese la actividad perjudicial al medio ambiente, y con eso luego, hasta tanto la medida cautelar no cese en sus efectos, poder seguir con los juicios ordinarios tranquilos, ¿no? ¿Quién está legitimado para iniciar una acción? Con esto termino, en defensa del medio ambiente. Bueno,
En un primer momento se hablaba de que los legitimados activos eran los damnificados directos, o sea que aquel que directamente sufrió el daño ambiental. Esto fue dejado de lado por la teoría y se estableció en la tanto doctrina como jurisprudencia que en realidad el damnificado indirecto también puede ser el legitimado activo. ¿El damnificado indirecto quién es? Aquel que indirectamente sufre el daño ambiental, no en carne propia, pero sí indirectamente. Más allá del daño ambiental directo o indirecto, o el damnificado directo o indirecto, el daño ambiental participa de lo que es la caracterización de los derechos de incidencia o de interés colectivo. ¿Esto qué es? La posibilidad de iniciar una acción en representación de un grupo colectivo de personas. Por ejemplo, un amparo colectivo. En este caso y en muchos casos, la protección al medio ambiente se realiza de esa manera, contra uno o varios demandados, siendo muchos los actores. ¿Es necesario probar el damnificado, el daño directo o indirecto que sufrió? No. ¿Saben por qué? Porque dentro de lo que se denominan los derechos de incidencia colectiva está el concepto del interés difuso. El interés difuso es básicamente la concepción de que a un primer momento o en un primer momento no se puede establecer con cierta claridad quiénes son los damnificados directos o indirectos del daño ambiental. Por ende se realiza una acción, muchas veces colectiva, un amparo colectivo, en la cual luego se irá probando, con el transcurso del proceso, cuál fue el daño que sufrió cada uno. Como grupos colectivos tenemos muchos. La legitimación activa se amplía a, por ejemplo, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones civiles que tengan por objeto la defensa del medio ambiente. Los sindicatos, ¿a quiénes van a proteger? A sus asociados. Ahí está el ámbito de la legitimación activa. Los colegios profesionales, ¿a quién van a proteger? A sus asociados, a sus colegiados. Así también las asociaciones civiles que tengan por objeto la defensa del medio ambiente, estas tienen un interés difuso mucho más amplio, ¿no? Los colegios profesionales ven reducidos en su colegiatura la acción, pero bueno, es muy nutrido y muy amplia la posibilidad de legitimación activa. El legitimado pasivo es el que genere el daño o presumiblemente genere el daño. Si no se conoce, se pueden realizar medidas preliminares para identificar. Las medidas de prueba son como todo tipo de proceso sumario. La prueba documental es muy importante, la testimonial, confesional o absolución de posiciones, las pruebas periciales, esenciales para este caso, ¿no? Sumadas a la documental, la pericial de técnicos especializados en la materia es muy importante y se toma muy en cuenta la testimonial, obviamente, las pericias médicas, en el caso de que existieran personas que estuvieran sufriendo un daño a la salud. Bueno, en definitiva, el amplio plexo normativo nos permite la posibilidad de defender el medio ambiente a partir de la reforma de la Constitución con las mejores herramientas que nosotros tengamos. Esto fue algo, la verdad, somero y muy concreto, muy por arriba de lo que es el derecho ambiental. Yo lo que quería que ustedes les quedaran claro era la relación entre la bioética, la filosofía, el derecho ambiental y el derecho a la salud, que creo que quedó claro en los primeros minutos. Luego hicimos un amplio repaso sobre lo que es la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, y para finalizar, las acciones judiciales que tengan por objeto la defensa del medio ambiente. Han quedado muchos temas en el tintero, yo lo sé. Me comprometo a trasladarle a la Cátedra de Derecho Ambiental las dudas o consultas que ustedes tengan, las sugerencias para la realización de la próxima clase. Y demás está decir que la participación de ustedes en este foro para proponer los temas de la próxima clase sería esencial y sería muy importante. Así que aspiramos a que la mayoría de ustedes se comprometa 5 minutos, piense qué le hace ruido, qué le genera ruido en el ámbito del derecho ambiental hoy en día, en Argentina o en el mundo, y plantee algún tema, algún tópico de discusión para que la Cátedra de Derecho Ambiental tome el guante y pueda desarrollar algún tema en particular. Bueno, nosotros estamos viendo la próxima clase. Les voy a hacer saber entonces el cronograma a través del campus virtual y las dudas y consultas que tenían. Y bueno, la próxima clase nos estamos viendo con la Cátedra de Derecho Ambiental para realizar la última clase mía sobre Derecho Ambiental y Filosofía. Muchas gracias y que tengan buenas noches.
Gracias, profesor, Chao, profe, igualmente. buenas noches.